Hola a todas y a todos, es un gusto poderles saludar y es un gusto poder compartir con ustedes un poco de las experiencias previas a la chamba, a las que definieron un poco mi carrera y por eso estoy muy agradecido por podérselas platicar gracias a el país y a todas y a todos los organizadores por esta invitación. Yo lo que les quisiera platicar es que elegir una profesión nunca es algo sencillo, es algo que siempre genera muchas dudas porque probablemente eres bueno o buena con alguna materia, con algún trabajo, con algún tipo de disciplina, pero muchas veces, no sé, el futuro se ve un poco complicado, complejo, no identificamos muy bien por dónde tendríamos que ir avanzando nuestras carreras profesionales. Y bueno, yo les quiero platicar que mi caso no es un caso muy distinto al de muchas y muchos de ustedes. ¿Por qué? Bueno, yo saliendo de la prepa tenía muy claro que quería dedicarme a algo que combinara las artes, pero por otro lado que tuviera en claro la vocación social que tenía en ese momento y que creo que todavía tengo. Y en ese sentido me di cuenta que podía estudiar literatura dramática y teatro. Me di cuenta que quería participar dentro de los procesos artísticos, me gustaría em, no sé, también conocer un poco más de la idea que tiene las artes al respecto del compromiso social que debía de tener el país. Y bueno, lo que les puedo comentar es que después de cierto tiempo me di cuenta que ese no era mi camino. Y esa fue mi primera decepción, por así plantearlo, porque a lo largo de este camino se van a dar cuenta que tuve muchas decepciones y rechazos. Después intenté estudiar cine en el CUEC, en la UNAM. Me preparé para los exámenes, hice todos los trabajos, estuve pegándole muy duro para poder sacar adelante los temas y lo que terminó sucediendo es que no me aceptaron. Y eso fue algo que me marcó muchísimo porque si tú piensas, normalmente te dicen que si estudias mucho, que si te preparas, incluso que si eres alguien capaz, pues normalmente no habrán existido ningún tipo de problema para, ¿cómo decirlo? Pues para que te acepten en lo que tú estás buscando, ¿no? Y por eso regresé a Guadalajara. Todo este proceso que les acabo de contar sucedió en la Ciudad de México y decidí regresar a Guadalajara porque me parecía que pues tenía que encontrar algunas fuerzas de algún lado, de alguna forma para poder hacer lo que yo deseaba hacer. En eso estaba buscando el entrar probablemente a cine o a alguna otra carrera, cuando regresando de un café con unos amigos me topé con que estaban iniciando una construcción que iba a terminar con cientos y cientos de árboles en pues una parte muy importante de Guadalajara. Y pues en ese momento no sabía mucho acerca de, no sé, el índice de motorización de la ciudad, no sabía a lo mejor muchos temas al respecto de la cantidad de áreas verdes por personas que deben de existir, no sabía muchos indicadores, pero sabía algo adentro de mí que algo de eso estaba mal. Y es muy importante que en esos momentos escuchen su voz, escuchen lo que está pasando adentro de ustedes y lo que les refleja las circunstancias. Muchas veces pensamos que se necesita llegar a ser un experto, un doctor, doctora en ciertos temas, tener mucha capacitación y probablemente muchos estudios al respecto de tópicos para poder actuar. Sin embargo, lo que les puedo decir es que a veces lo que se necesita es escuchar una voz interna que nos dice qué es lo que está bien y lo que está mal. En este caso, lo que les puedo decir es que yo decidí quedarme ahí con un par de locas y de locos que decidimos que queríamos evitar esa construcción, que íbamos a hacer todo lo posible y así fue como se puso en marcha un mes de resistencia, un mes de estar en un campamento, un mes también de conocer a las personas con las que he decidido o con muchas de las que he decidido hacer política. Es decir, personas con las que siento y creo y pienso de la misma manera, pero sobre todo personas que no me queda duda alguna
de su valor, de su interés, personas que conocí que me marcaron muchísimo, que me presentaron lecturas, que me presentaron autores, que me presentaron argumentos, que me empezaron a plantear la posibilidad de una nueva posibilidad de ciudad. Y eso fue muy importante, porque a partir de eso me di cuenta que podíamos aspirar sobre todo a construir con otras personas las luchas que parecían tan individuales que sí podían tener algún tipo de resonancia. El mes pasó y lo que terminó sucediendo es que pues el campamento se fue haciendo cada vez más pequeño y más pequeño y más pequeño, y en ese momento nos pasaron metafórica y literalmente por encima. Las máquinas empezaron a tirar los árboles, el puente se terminó construyendo y hoy por hoy hay un monumento a nuestra derrota, por así llamarlo, de unos 10 metros de alto que se ve de muchos lados de Guadalajara. Ahí va una segunda derrota. Y finalmente, la tercera derrota es que seguía pensando que probablemente el camino de las artes era mi camino. Todavía sigo pensando que hay parte de mí que tiene que permanecer en ese camino. Y decidí, junto con un par de amigos, construir una revista literaria. Estábamos pues entre los 18 y 19 años y hacíamos de verdad todo lo posible por lograr que esa revista saliera a la luz. Era una revista gratuita que venía de los textos de amigos, de personas que queríamos, que confiaban en nuestro criterio. Y lo que pasó es que esa revista, después de sobrevivir y de hacerse con muchos conciertos, de hacerse con subastas de arte, incluso a veces hasta con venta de dulces, de verdad hacíamos todo lo posible para poder tener esa revista, pues lo que terminó sucediendo es que después de sus primeros 3 números no hubo la posibilidad económica para seguir financiando un cuarto número. Y bueno, nosotros renunciamos a la idea de continuarla editando. Y esa fue quizás como la última derrota de las que les había hablado, que había tenido una serie de derrotas. Pero bueno, también a veces se necesita aprender a perder para aprender a ganar. Y eso es un poco lo que nos pasó, o lo que me pasó a mí en este proceso. ¿Por qué? Porque después de darme cuenta que había sido un fracaso el tema de la revista y la falta de obtención de recursos, decidí cursar la licenciatura en gestión cultural, una licenciatura nueva. Yo iba a ser, o soy de la primera generación en el ITESO, una pues a verdadera apuesta, porque mucha gente te dice no puedes vivir del arte, no puedes vivir de la cultura, no puedes vivir de trabajar en proyectos comunitarios. Eso por un lado. Por otro lado, una carrera que no sabían bien a bien las demás personas si recomendarla o no. Es decir, fue una apuesta pues muy arriesgada, si lo quieren ver así. Pero a mí me quedaba claro que este tipo de apuestas se necesitan hacer en muchas ocasiones para lograr pues otros resultados dentro de tu marco de vida. Me metí a la carrera y ahí es cuando empezaron un par de cosas positivas a suceder. Conocí a muchas personas que hasta el día de hoy considero que son las más valiosas que he conocido. Aprendí muchísimo y me eligieron como presidente de la carrera. Eso fue algo que sucedió, ¿cómo decirlo? Pues digamos de una manera un poco azarosa, porque pues yo era presidente de alumnos porque era el más argüendero en todo caso. Y ahí es cuando inician también como ciertas preguntas que terminarían siendo preguntas fundamentales para mi vida. Y en esto yo lo que les diría es tómense muy en serio. Tómense muy en serio las preguntas que se hagan durante este proceso de análisis de hacia dónde quieren llevar su carrera. Porque en mi caso me di cuenta de que quería dedicarme a cambiar los significados públicos de las cosas a través de esta pregunta muy simple, y es: oye, nos han dicho que la representación estudiantil es para los vagos, para los flojos, para los porros, para los que no quieren estudiar, para los fósiles.
¿Será cierto que la representación estudiantil, que las presidencias estudiantiles son nada más para los populares, los porros o los que se quieren hacer de dinero? Y mi respuesta fue, pues no necesariamente. A lo mejor podríamos hacer otro tipo de dinámicas, construir otro tipo de relación con el estudiantado y sobre todo poder definir nuevas formas de acercarnos a la política estudiantil. Eso esencialmente fue lo que pensábamos en ese momento y lo que sigo pensando, eh, que no todo tiene que ser de la manera que nos lo han contado. Y lo que terminó sucediendo es que decidí ser otro tipo de presidencia, no ese tipo de presidencias, ya saben, que hacen una fiesta al año y que con esa mega fiesta ya pues de alguna manera justifican el estar ahí, sino que al contrario decidí enfocarme en hacer una buena gestión, en ser cercano a las personas y sobre todo demostrar por qué sirve hacer este tipo de política. Después, ese mismo año, se pretendió hacer lo que se llamaba la Vía Express en Guadalajara, un segundo piso de una calle que iba a dividir, una carretera urbana que iba a dividir la ciudad a la mitad. Y eso fue, pues digamos, como un déjà vu de lo que estábamos viendo, de las personas que nos opusimos al puente atirantado años pasados. Y pues fue algo que nos volvió a poner en alerta y que aparte nos dio mucho miedo porque veníamos de una derrota gigantesca, apabullante, clara. Y bueno, empezamos a organizarnos, platicar con vecinas y vecinos y las redes de amistad, de confianza, de cercanía, de tú a tú que ya existían, nos permitieron parar ese proyecto. Y bueno, finalmente yo lo que les podría decir al respecto de esta experiencia universitaria tuvo que ver que en muchas ocasiones no sabía bien a bien cuál iba a ser mi futuro a 10, a 15, a 20 años, ¿no? Pero siempre tuve muy claro cuáles eran el tipo de características de proyectos en los que quería estar, de objetivos a los que quería llegar y de personas con las que quería chambear. Y eso, aunque suene muy extraño, a veces es más importante que el cómo te ves en 10 o en 15 años. No demerito la relevancia de pensar en un proyecto a futuro, pero en muchas ocasiones no tenemos los elementos suficientes para pensar en ese futuro, porque está tan lejos, porque está tan eh, incomprensible para muchas personas, incluidos ella y yo, que a mí me parecía muy complicado eso, pero yo sabía con quién quería trabajar, quién quería tener al lado, con quién quería reírme, con quién quería pasar las fiestas, con quién quería aprender, con quién quería llorar, con quién quería pues encontrarme. Y estos ejemplos que les estoy poniendo son, la verdad, pues ejemplos muy simples y podrían parecer ejemplos muy bobos de cómo la vida va dando muchísimas vueltas y lo que a veces se necesita es tener el corazón y la mente abiertas para recibir preguntas, para cuestionarte, para no dejarte creer en esos espíritus de derrota anticipada que te dicen que las cosas no cambian, que todo siempre va a ser igual, que tú no vas a marcar una diferencia, que las cosas siempre han sido así y siempre serán. Y eso no es cierto. Lo único que nos demuestra la química, la física y todas las ciencias es que lo único permanente en este mundo es que todo está cambiando. Y si es así en los elementos naturales, y si es así en otros espacios, ¿por qué no sería así en nuestras carreras? ¿Por qué no sería así en nuestra sociedad, en nuestra política o en cualquier otra de las profesiones a las que ustedes aspiren a llegar? Por eso, a mí me gustaría cerrar diciéndoles que no se vayan por el camino fácil, que no piensen que los caminos que ya fueron transitados son los únicos que se pueden transitar, que planeen muchísimo, pero que también estén dispuestos a cambiar ese mapa que han estado dibujando durante estos meses y estos años. Se vale equivocarse, como les he demostrado con mi historia, también se vale que te rechacen, se vale que te digan que no eres la persona indicada, pero eso no debe de desestimar tu esfuerzo, tus ganas de trabajar y sobre todo la posibilidad que tienes para ser una persona destacada en ello. No se trata, insisto, de pensar en grandes futuros, sino a veces se trata de pensar en mañanas prometedores, esperanzadores, de los cuales ustedes quieran participar. Yo quisiera decirles que mi experiencia previo a la universidad demuestra al menos
que no necesariamente todo debe de estar dentro del sistema educativo y no todo debe de estar fuera del mismo sistema educativo, pero definitivamente todo debe de hacerse dentro de la esperanza. Espero que estas palabras les sirvan de algo en esta reunión, en este espacio de exposición, pero sobre todo les despierte las ganas de seguirse preguntando y cuestionando muchas cosas. Les mando un saludo y espero que estén muy bien.